Amigos, buenos días. Vamos a ver hoy el tema derechos humanos y seguridad nacional relativo a las personas desaparecidas, torturadas y muertas, para dar ejemplos de el no saber quién nos desaparece, del no saber quién nos tortura y el no saber quién nos mata. La estructura general del trabajo busca mostrar una legislación de seguridad nacional impuesta en América Latina y a veces en otros países del mundo según las necesidades del imperio norteamericano, y por ello pues veremos ejemplos que siempre estarán dirigidos a mostrar el no saber quién nos desaparece, quién nos tortura y quién nos mata. Lo dividí en 4 partes. La primera parte trata de la seguridad nacional capitalista de los Estados Unidos en el mundo. Al respecto, la doctrina de seguridad nacional se originó en los Estados Unidos cuando, después de la llegada de los pioneros al continente de Norteamérica, muchos de ellos imbuidos de las ideas de Calvino y de Zwinglio, que buscaban el generar un nuevo mundo en esa tierra que para ellos aparecía como la tierra prometida, y de ahí buscar, primero, enseñar a trabajar; segundo, enseñar a producir y a ahorrar para hacer buenas obras. A diferencia del cristianismo, que buscaba la renunciación, los protestantes buscaban el ahorro. De tal forma que había 3 elementos de trabajo ideológico: el destino manifiesto y también el espacio vital, todo en función de la tierra prometida. Y ello pues nos lleva a la constitución de un capitalismo que primero se impone en el norte de América, luego en el continente americano y finalmente en el mundo. La doctrina del destino manifiesto entonces fue imbuida por la ideología hebreocristiana y consideró que todas estas tierras tenían que ser conquistadas para ser guiadas y enseñarlas en la religión, en el trabajo, el ahorro y las buenas obras. La siguiente doctrina es la del espacio vital, que consiste en la necesidad de ampliar el territorio de Norteamérica para llegar de las 13 colonias que estaban en la costa este de los Estados Unidos de hoy, para llegar al Pacífico, para lo cual había que hacer la guerra y llegar al mar Pacífico. La expansión territorial de Estados Unidos comenzó entonces con la adquisición a Francia de la Luisiana en 1803, con la toma de la Florida y las consecuencias que consistió en la cesión que tuvo que hacer España en 1819 a los Estados Unidos. Luego, con la doctrina Monroe de 1823. Después, con la invasión a Texas, o Texas como se conoce en el mundo, y su segregación de México en 1836. Le fue arrebatada. Después, Estados Unidos compra el territorio de Oregón a Inglaterra. En 1847 vuelve Estados Unidos a invadir a México y le quita, como resultado de una guerra que duró 2 años,
en que la bandera norteamericana ondeó en el centro de la Ciudad de México durante ese tiempo, y al final, para retirarse, hubo que entregarles 2 millones de kilómetros cuadrados, es decir, el territorio que para entonces era Nuevo México, Arizona y California, y que es una superficie igual a la que hoy tiene México completo en la actualidad. La expansión territorial de Estados Unidos de América continuó con la declaración de guerra a España en 1898, en la que Estados Unidos le quitaron al Imperio Español Puerto Rico, Cuba, las Islas Guam y las Filipinas. La lucha continúa en esa búsqueda del espacio vital, y en 1903 le arrebatan a Colombia el Istmo de Panamá, del cual lo toman y en principio lo reciben a perpetuidad la mitad del país en donde se ubica la zona del canal. En 1914, Estados Unidos de nuevo, por tercera vez, invade a México con el fin de asegurar que los procesos revolucionarios de la Revolución de 1910, liderada por Zapata, por Pancho Villa y por Madero, tuviera una salida que no fuera anti-norteamericana, porque en esos tiempos corría el viento del marxismo ya en todos los países. Y así ocurrirá en estos ejemplos simples, solo relativos a América Latina. Así ocurrirá en 200 intervenciones más norteamericanas que se han dado en el mundo hasta el siglo XXI. Es decir, Estados Unidos tiene tantos años de vida como intervenciones en los países que ha dominado y continúa buscando la dominación. Como ha operado la doctrina de seguridad nacional en Estados Unidos de América, es la forma como vamos a enfocar el objetivo que tiene esa seguridad nacional. Realmente en México y América Latina, los siglos XIX y XX han estado marcados por esas amenazas comunistas o las amenazas de carácter político de grupos de poder que los países tengan y que no se encuentren enmarcados en la línea norteamericana. Por eso, los objetivos de la seguridad nacional es, o mejor, constituyen la necesidad de defender la permanencia de los grupos de poder que manejan los gobiernos de los estados y la estructura socioeconómica sobre la cual se fundamenta, es decir, la defensa del capitalismo y de los poderosos de cada país que se ven enfrentados a cualquier circunstancia para defender esa ideología económica que los hace sobrevivir y explotar los países que gobiernan. Nuestra definición de la seguridad nacional consiste en que la seguridad nacional es un conjunto de medios legítimos e ilegítimos que utilizan los grupos de poder reales, ya sean nacionales o internacionales, con el fin de desarrollar y mantener un determinado sistema ideológico y de producción, que en este caso es el capitalista, ya sea dentro de sus propios países como en aquellos otros sobre los cuales ejercen su hegemonía. Las características comunes de las legislaciones de seguridad nacional en América Latina se simplifican de la siguiente forma. Todas las normas de seguridad nacional buscan intervenir en la vida privada de las personas. Es
el seguimiento cercano y permanente del otro, la búsqueda de su acción, de su negación o de su rechazo a los sistemas ideológicos o de producción. La invención de normas abiertas o en blanco y la fabricación de delitos. Todas tienen por característica una generalidad normativa que hace que cualquier acción humana se convierta en un elemento de subversión. Otro elemento es la atribución de competencias jurídicas a los tribunales penales militares. Durante la mitad del siglo XX, la jurisdicción ordinaria fue suplantada por la jurisdicción de carácter militar y eran los militares los que realizaban la justicia ordinaria. Y esto, lógicamente, violaba todos los principios del derecho. También estuvo caracterizada esta época de seguridad nacional con la negación del amparo o del habeas corpus a todas las personas que eran acusadas de cualquier acción que fuera contra la seguridad nacional. En cambio, el amparo o el habeas corpus sí era aceptado para personas que cometían delitos del orden común. Es decir, todo aquel que contraviniera la ideología capitalista de producción y resistiera a la dominación y la explotación, entonces no tenía derecho a ese habeas corpus. El control obrero es otro elemento importante. La tendencia antiobrera y antisindicalista que negaba los derechos sociales, económicos y culturales, el derecho de huelga que se convierte en un delito o en cualquier otro tipo de derechos que existían como la reunión libre, aquí se convierte en una reunión peligrosa. Otros elementos, otro elemento más, lo constituye la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Todos utilizados de la misma forma, con las mismas técnicas y con la misma capacitación de los torturadores en todo el continente. De esta manera que en algunos países la misma tortura cambiaba de nombre, pero seguía siendo la tortura que había sido producto de la capacitación por parte de la CIA en América Latina. Otra característica de las legislaciones de seguridad nacional es la obstrucción del derecho de defensa, de tal manera que se prohibía a los abogados entrar a ver a sus clientes o, en tal caso, acusarlos por ser medios para la comunicación con el reo, pero a su vez como parte del grupo delincuencial al que aparentemente se inventaba pertenecía ese reo. Entonces, en muchos casos, los abogados terminaban también en la cárcel porque se consideraba que no podían pensar en que ese criminal para ellos, ese terrorista, fuera simplemente un rebelde. Otro punto es el que los grupos de represión paramilitar se generalizaron en todo el continente, de tal manera que las Fuerzas Armadas, la Marina, los institutos de seguridad del Estado creaban a su vez una cantidad de grupos paramilitares para que fueran a luchar en contra de sus hermanos que estaban en las montañas, de tal forma que se mataran entre parientes, hermanos o primos, porque era la mejor manera de una lucha antiguerrillera, poner a matarse entre unos campesinos y otros. Un elemento más que caracteriza a estas leyes de seguridad nacional es la imposición de pena de muerte o la restitución en las normas constitucionales de pena de muerte que antes no se
habían impuesto o que, habiendo estado vigente la pena de muerte en algunos países, la volvían a instalar. No obstante que la Convención Interamericana de Derechos Humanos dice que no podrán los países que han suprimido la pena de muerte restaurarla. Sin embargo, en estas circunstancias de seguridad nacional, ese derecho queda fuera del manejo político. Otro más es la legislación jurídica a nivel internacional. Vamos a ver que los países del mundo se ponen de acuerdo para justificar la presencia del elemento seguridad nacional como expresión de la defensa del sistema capitalista de producción. Y entonces se legitima a través de la Convención Americana de los Derechos del Hombre de 1969, en que, repitiendo los mismos principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuanto a derecho a la reunión, a la libertad de asociación, responden a que se pueden suspender las garantías individuales de todas las personas por seguridad nacional. Y en todos los textos de derechos humanos que ustedes consulten, siempre habrá una nota que dice: estos derechos podrán ser suspendidos por orden público o por seguridad nacional. Desde cualquiera que ustedes lo vean, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de los Ciudadanos, el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, y todos los que son vinculantes jurídicamente, tienen esa limitante. Aquí está, pues, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que hace esos mismos condicionamientos respecto de la seguridad nacional.